No vayas a traicionar. Tú tampoco tienes derecho a fallarnos. Y eso te va fortaleciendo. Yo creo, Claudia, que el país está a punto de dar un salto cuántico. Ustedes saben que mi madre y mi padre participaron en el 68. Yo crecí con eso. Vamos a ganar el 2024. Bienvenidos al nuevo podcast, hoy lunes. Y les tengo una gran sorpresa porque me acompaña Epigmenio Ibarra. Es un gran compañero, partícipe de la Cuarta Transformación desde distintos momentos, desde grabar al presidente de la República hasta grabar todo lo que son los proyectos estratégicos y su propia posición política de defensa de la Cuarta Transformación. Pero pocos de ustedes conocen Epigmenio. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su vida? Cómo se forjó este carácter que vemos ahí todas las semanas con Ciro Gómez Leiva en el debate. Entonces vamos a preguntarle a Epigmenio que nos platique un poco de su vida. Yo me formé siguiéndolos, retratándolos. O sea, he tenido esta tentación de estar cerca de quienes hacen historia. Eso ha sido la norma. Pero tú fuiste reportero de guerra desde... Por eso, porque yo decía dónde se está haciendo la historia. Con el presidente tenemos claves comunes generacionales que nos definen. Si tú te fijas, uno, somos hijos de la derrota. Yo entré a la universidad en 1970. Eso era el páramo. Y entonces crecimos con un apetito de victoria y nos volvimos hiperpragmáticos. ¿Cómo vencer? La derrota por el 2 de octubre, el 68, la derrota por el 2 de octubre, la oscuridad. La oscuridad. Todo era oscuro. Sí, todo era oscuro, no había luz. No se podía salir a la calle. Por eso trabajaba en el INI con Salomón Ahmad. Y nosotros empezamos a hacer cine en las comunidades indígenas para el INI, en un gobierno. Ah, esa parte no me la sabía. Sí, ahí empecé. Una cosa que se llamaba Grupo Cine Labor. Y luego teníamos otra cosa que se llamaba Colectivo John Reed. Tiene usted una revolución, se la promocionamos. Sí, de John Reed, México Insurgente. Y entonces nos encontramos pues, con gente como tú en las manifestaciones por Vietnam, por Chile. Es más grande que yo. Yo soy más grande. Okay. Te llevo 12 años. Sí. Pero es esa clave. Primero, el pragmatismo de la derrota y no conformarse con la derrota. Segundo, importantísimo, la teología de la liberación, que le da una dimensión profunda a la lucha social. Sergio Méndez Arceo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y tercero, importantísimo, el marxismo entendido como herramienta. Sí, no aquellos dogmas. No dogmas. Sí. No, el marxismo no es dogma, es herramienta de análisis. La 11ª tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han contentado o se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Ahí están las claves generacionales. Ese apetito de victoria, yo lo traduzco en ser no un testigo, porque no creo en la neutralidad, pero sí alguien que lo sigue. Ahora, apetito de victoria de la justicia, digamos, ¿no? Porque no es un apetito de victoria personal o Exacto. De justicia social, ¿no? Sí, yo entiendo la victoria como la victoria de la justicia. Quizá hay que hacer esa precisión, tienes toda la razón. No se trata de conquistar el poder, se trata de transformar, por eso la 11ª. Y en ese apetito, acercarse a quienes transforman. Eberto Castillo, doña Rosario Ibarra de Piedra. Y en el acercamiento a esa gente irse transformando uno. Entonces, yo me acuerdo, cuando el CEU, Payán tomó la decisión de poner al CEU en primera plana todos los días. El CEU fue el movimiento estudiantil de 86, 87 en la UNAM, donde participé. Luchaba en contra de un acuerdo que se había tomado en el Consejo Universitario por entonces rector Carpizo, que implicaba el aumento de las cuotas de inscripción y a la UNAM
quitaba el pase automático, es decir, en cierta manera privatizar la educación pública. Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. El organismo Voz Universitaria, de copar un día el auditorio con porros, de estar hostigando con porros a los compañeros en las escuelas. Les pido que escuchen a la compañera para saber todo lo que tiene que hacer el CEU. ¡Silencio! En primer lugar, compañeros, absoluto silencio y respeto. En segundo, no caigamos en provocaciones. En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Que tengan mucho respeto. Les pedimos a los compañeros que vienen aquí, a los compañeros de derecho que traen estas cartulinas, a que mantengan el suficiente respeto que nosotros les hemos mantenido a ustedes. Y ese movimiento fue triunfante. Pero fíjense, estamos hablando de poco menos de 20 años después del 68, que es un movimiento triunfante porque echa para atrás las reformas de Carpizo. Y con mucha luz, con mucha variedad, Sí. sin dogmas Sí, y con audacia. exacto. Entonces, Muy masivo, fue un movimiento estudiantil como una que causa. después del 68 es el primer movimiento estudiantil de reivindicación del derecho a la educación al final. Nosotros nos atrevimos a salir a las calles el 10 de junio de 1971 y a balazos nos recibieron. Exactamente. Yo estuve tirado no sé cuántos minutos, ya no sé, junto al Panteón Inglés, porque un halcón echó pie en tierra y nos disparaba. Y luego llegamos Ese era el México del autoritarismo, por eso eso no se puede olvidar. Yo Eso no hace se poco puede. estuve en el Politécnico y le decía a los jóvenes, puede parecer que fue hace muchísimo, ya es la historia pasada, porque en una vida de 20 años, pues 50 es más del doble de tu edad, entonces te parece lejísimos. Pero hay que recordarlo siempre, tiene que estar ahí porque si no se acuerda, regresa. Sí, ¿cómo vamos a olvidar el 2 de octubre, el 10? Ciro me dice, ¿por qué te echas para atrás todo el tiempo? Porque sin contexto no hay texto. Claro. Porque ¿qué somos sin memoria? Entonces, primero el 68 que nos forjó en la derrota y nos dio ese apetito de victoria, de vencer al autoritarismo. Segundo, el pragmatismo para no tener dogmas, para entender que el país es diverso, plural, distinto. Y tercero, la teología de la liberación. Fíjate que yo recuerdo cuando era joven, ustedes saben que mi madre, mi padre participaron en el 68, yo crecí con eso. Pero en los 80s o finales de los 70s, 80s, yo en el 78 tenía 15 años, 16. Había una discusión de si el 68 había sido una derrota o un triunfo. Y entonces se decía, pues fue una derrota en el sentido de que los estudiantes con sus demandas fueron derrotados y hubo represión. Pero al mismo tiempo fue un triunfo porque fue el inicio de la transformación de la conciencia de una sociedad que vio en el priismo, en el autoritarismo, algo que ya no representaba el anhelo del pueblo de México. Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Que sí fue una derrota, crecer en la derrota por búsqueda de justicia, pero forjó no solo a una generación, a muchas generaciones en la necesidad de transformar esa sociedad. Es que vete a ti, la aprobación de la reforma energética, una derrota. Sí. Y ahí estaban, yo me acuerdo de ti con las adelitas afuera del Senado. Sí, aunque eso fue en el 2008, en el 2013 fue todavía más difícil. Yo me acuerdo, ese ser fue cuando el sí, infarto. Exactamente. Esa era la oscuridad. ¿Qué aprendí yo en la guerra? Que lo único que no es permanente es la derrota. Esa noción de una batalla final, eso no existe. Sí, no. Mientras tengas voluntad te puedes recomponer. ¿Qué ha enseñado la Cuarta Transformación? ¿Qué has enseñado tú? Que no importa cuántas veces te caigas, si tienes la capacidad y la voluntad de levantarte. Entonces el 68
fue una semilla. Exactamente. El 71 fue una semilla, la lucha contra el autoritarismo. Y aquí hay que destacar dos cosas fundamentales, dos aportaciones de dos hombres a la paz en este país extraordinarias. Les roban la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo me acuerdo, estaba yo en El Salvador, no estaba aquí, lo seguía de lejos, pero le roban la presidencia y este hombre, en lugar de llamar al alzamiento que hubiera sido un derramamiento de sangre, funda un partido político. Exactamente. Le roban la presidencia en el 2006. La crispación social era tal. Sí, el enojo, la tristeza que si podía haber provocado cualquier Yo me acuerdo cosa. esa marcha. Sí. Cuando llegamos al Zócalo, yo estaba filmando. Y la sensación es, vamos a tomar Palacio. Uh-huh. Y dicen, nos plantamos. Una manifestación masiva, pacífica. Sí, la posibilidad de conducir un movimiento a una transformación pacífica, electoral y de revolución de las conciencias, como él llama. Y yo, como vengo de la guerra, y ahí aprendí a mirar, pues lo que quiero para mi patria es paz. Claro. Y la paz con justicia es fruto de lo que ustedes han hecho todos estos años. Entonces, los dos son autores de este movimiento. Bueno, hay una dirigencia, hay que reconocerlo, pero pero coincidimos en un proyecto, por eso estamos juntos. Y aprenden a pensar. Entonces la gente dice, no entiende que esto no es una sucesión presidencial tradicional. Es un movimiento orgánico que piensa en la continuidad, porque el proceso es largo, se cuece lento, la justicia se cuece lento. Es que hubo una ruptura en el 2018 del viejo modelo a la nueva construcción de un nuevo país, o de un país, de nuestro país, México, pero la construcción distinta hacia la justicia. Y en ese sentido, por eso hablamos de continuidad y avanzar con la transformación. Y lo que es increíble es que se ha demostrado en estos 6 años, a pesar de lo que pensaban los adversarios, de que a todos le ha ido bien. Sí. Y por eso nos va a seguir yendo bien. Toda esta cosa de México será Venezuela, se va a hundir la economía. Yo he visto, y me emociona estar en los mítines y verte con la gente, veo con respecto al 2018 una sensación más profunda. En el 2018 había el arrebato, ahora hay la serenidad de que el cambio se va a consolidar, de que seguimos, de que estamos en ruta. Y alegría, mucha alegría. Mucha alegría y muchos jóvenes. Mucha esperanza. Entonces, en la guerra ves otras cosas. La guerra es un crisol, ves lo peor y lo mejor de los seres humanos. Ves el heroísmo más excelso y la canallada más vil. No, pero la guerra no es La guerra opción. no es opción. No es opción. No es opción. Yo os digo que yo tuve el enorme privilegio. Fíjate nada más, pocos hombres tienen la chance de vivir victorias así. Yo filmé a las fuerzas del FMLN entrando a San Salvador desarmadas luego de un acuerdo de paz. Eso fue emocionante. Y luego, en 2018, la victoria, entrar al Zócalo esa noche. Además, tú habías filmado el previo, ¿no? El previo, sí, lo seguí desde Tabasco. No estuve en Tabasco, pero lo filmé en el Zócalo. Lo acompañamos muchos años y luego hicimos Esto Soy. Y ahí dice, a Palacio a la chingada. Pero ahora voy a vivir una tercera victoria, que es doble, porque continúa la transformación y vamos a tener una presidenta. Eso está cañón. Eso sí, eso es para morirse a gusto. Es mucha responsabilidad, pero te lo decía ayer, yo estoy muy contenta, la verdad, muy, muy agradecida además con el apoyo y todo eso te llena para hacerte todavía más responsable con la tarea que nos está tocando vivir. Es abrumador, ¿no? Es abrumador, pero al mismo tiempo te genera certezas de que vamos por el camino correcto. Si la gente te lo está diciendo. Sí. Y me dicen, no vayas a traicionar, tú tampoco tienes derecho a fallarnos. Y eso te va fortaleciendo.
Yo creo, Claudia, que el país está a punto de dar un salto cuántico. Ya lo dio el 2018, Sí, pero ahora es una revolución más profunda y es una revolución única en la historia porque se produce en libertad sí, y sin violencia, con democracia. con democracia, aceptando las reglas de la democracia. Aquí sufragio efectivo, no reelección. ¿Tú sabes Eso para nos qué marca sirve el poder? históricamente. ¿Sabes a qué te obliga el poder? Y eso me parece extraordinario. Es un gran orgullo poder seguir a gente que apuesta a hacer la revolución en paz, en democracia y con libertad. Sí. Por eso es el humanismo mexicano. Por Sí. eso en esas dos palabras está reflejado nuestra historia Ujú. y la reivindicación de los mejores momentos de nuestra historia y al mismo tiempo es humanista en todo el sentido y Sí, democrática. Es el fondo. Ahí me ligo con la teología de la liberación. Sí, Un sentido de profundo acercamiento al ser humano. Tú lo dices cuando citas al Papa. ujú. Sí, No puedes mirar hacia abajo si no es para levantar. sí. Es esta búsqueda de la conexión profunda. El De sentido, igualdad al final, el sentido de que del, nadie está por del encima del servicio. otro. Eso se ve en tus mítines. Por eso te apapachan, te apachurran, te abrazan y te exigen Así es. con alegría. Pues ya conocieron más a fondo a Epigmenio, para que vean que en la 4T tenemos grandes hombres y mujeres. Abrazo a todos.